Padre del cielo, gracias por la bendición de reunirnos como iglesia para adorar tu nombre. Qué bendición es poder estar unidos como familia delante de tu presencia, exaltando tu nombre. Y en esta mañana estamos delante de ti rogando que en tu gracia, en tu misericordia, estés hablando nuestras vidas. Queremos escuchar tu palabra. Queremos que tú hables a nuestras vidas y nos ayudes a continuar batallando en este mundo. Fortalécenos, anímanos y permite que al salir de aquí, de este templo, salgamos renovados porque tu palabra ha ministrado nuestras vidas. Lo que no podemos hacer nosotros, Señor, hazlo tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, familia, hace años atrás, a finales de los 80, pude ver una película que recuerdo muy bien cuando se titulaba Quiero ser grande. La traducción era de la traducción en inglés, se llamaba Big. Es una película donde el actor Tom Hanks encarna a un niño que estaba sufriendo ciertas humillaciones por parte de los compañeros de estudio que eran un poquitico más grandes. Él estaba enamorado también de una muchacha un poquitico más grande y él decía, yo quiero ser grande, yo quiero ser grande. Pero un día, mientras iba pasando en una feria y después de estos momentos de humillación, se encontró un equipo donde supuestamente al ponerle una moneda te concedía un deseo. Y él estaba con un espíritu un poco, ya ustedes saben, y tomó una moneda, lo puso en la máquina y le dijo, yo quiero ser grande. Pero qué sorpresa que cuando echó la moneda, la máquina hizo algo, pero se dio cuenta que estaba desconectada y no funcionaba. Y se fue triste para su casa, pero la cuestión es que al otro día, cuando amanece, este niño de 12 años, de cuerpo, era un hombre de 30. Era un hombre de 30. Al principio fue una batalla grande porque su mamá no lo conocía, nadie lo conocía, porque usted se imagina un niño que en la mañana amanece y de cuerpo es un hombre. Este niño, ya con cuerpo de hombre, pudo obtener trabajo en una juguetería porque era un niño. Su mente era de niño y mientras iba a la juguetería podía tener ideas de niño, lo que no tenían los adultos. Y actuaba como niño. Y recuerdo que hubo un momento donde se encuentra, hay una muchacha que se enamora de él pensando que era un hombre y se quedan solos una noche. Y él, con su mente de niño, se acurruca a ella esperando otra cosa, pero no. Él era un niño. Y abrázame, como un niño se lo decía a su madre. Mientras yo pensaba en este mensaje de hoy, venía a mi mente esta película porque ciertamente hay cristianos que son así. Hay cristianos que llevan mucho tiempo en la iglesia. Hay cristianos que supuestamente son adultos espiritualmente hablando, pero todavía continúan siendo niños espirituales. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, Pablo les dijo algo. Yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No les pude hablar como personas que tenían madurez, que eran adultos, sino como niños en Cristo. De hecho, Pablo le está diciendo, yo esperaba que ustedes hubieran crecido. Yo esperaba que ustedes hubiesen llegado a cierto nivel, pero me doy cuenta que eso no ha sucedido. Ahora, Pablo visitó Corinto en el año 50 después de Cristo y escribe su segunda carta en el año 55. Es decir, que habían pasado 5 años desde que Pablo había estado allí. Ahora, 5 años después, Pablo les dice, yo esperaba que ustedes fueran maduros. Después de 5 años, yo esperaba que en su vida hubiera madurez. Y eso nos dice algo, mis amados hermanos. Si tú llevas 5 o más años en el Evangelio, se supone que tú debes de ser un cristiano maduro. Se supone que en tu vida haya madurez espiritual. Pero Pablo les escribe y le dice, son todavía niños en Cristo. Todavía somos unos inmaduros. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, usted se va a encontrar
que la palabra nos muestra que la meta para nosotros no es que vengamos a los cultos. La meta para nosotros no es que diezmemos, que ofrendemos, que visitemos, que tengamos comunión con los unos con los otros. Esa no es la meta. Eso es parte del proceso. Pero la meta de nuestro Dios para nosotros es que lleguemos a la madurez. Pablo le escribió a los Gálatas y le dijo: hijitos míos, por quien sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que hay un proceso en el cual estamos involucrados, un proceso de formación de Cristo en el cual estamos involucrados, y Dios quiere llevarnos a un nivel de madurez. Nos quiere llevar de un nivel de madurez. Ahora la palabra nos dice de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Es interesante porque en su primera carta el apóstol Pedro, vimos lo que dijo en la segunda, pero en la primera también les escribe y dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que crezcáis por ella. Y en la segunda dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento. Dios nos está hablando de que tenemos que crecer. Tiene que haber un crecimiento en nosotros. Y cuando Pablo escribió allí a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 28, dice la palabra 1:28: a quien anunciamos, es decir, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por el cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice: yo estoy trabajando con un propósito. Yo me esfuerzo con un propósito. ¿Cuál? El de presentar todo hombre perfecto, maduro en Cristo. De manera, hermanos, que como iglesia, la meta, el propósito no es asistir simplemente, sino que cada asistencia a un culto nos lleve a un nivel más alto en nuestra vida espiritual. Ahora bien, la cuestión es que el concepto de madurez está bien tergiversado. Para muchos, hermanos míos, la madurez, el concepto de madurez está cambiado. Y quisiera ver en esta mañana algunos conceptos equivocados antes de pasar al concepto adecuado que quiero que te lleves para tu casa. Y en primer lugar queremos entender, hermanos míos, que la madurez no tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Nuestra madurez no tiene que ver con nuestra posición en Cristo, porque la Biblia nos dice que desde el día en que creímos, desde ese mismo día en que tú pusiste en Cristo tu confianza como tu Señor y Salvador, ese mismo día sucedió un evento en tu vida, el evento de la salvación. Dios te salvó. Dice la palabra del Señor que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos dice la palabra en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Pablo escribió a los Colosenses capítulo 2 versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo desde el día en que creímos. Y Pedro, me encanta cómo escribe Pedro. En un día vamos a compartir una serie de estudios sobre la primera y la segunda carta de Pedro, porque es algo precioso. Pero Pedro nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dados por su debido poder. Todo lo necesario en Cristo lo tenemos desde el día en que creímos. Así que la madurez no tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Tampoco tiene que ver con el amor de Dios, porque Dios nos ama independientemente de. Dios te ama, aunque tú seas un maduro o un inmaduro. Hay un error que muy a menudo se comete, y es pensar que la madurez en Cristo tiene que ver con el tiempo. Porque tú llevas mucho tiempo en la iglesia, la gente dice: no, porque el hermano Edén lleva 100 años en la iglesia. Ese es un hermano maduro en Cristo. Bueno, yo lo voy a decir, yo he visto hermanos que llevan muchísimos años dentro de la iglesia, compartiendo en la iglesia, y son los más inmaduros del mundo. Yo recuerdo que cuando estaba comenzando en el ministerio pastoral, dando mis primeros pasos, estaba estudiando en el seminario y visito
a una hermana que estaba batallando con un problema, una hermana que era diaconisa de aquella iglesia, una hermana que se suponía que tenía un nivel de madurez alto, porque era una de las personas que había estado apoyando el trabajo en la iglesia cuando no tenían pastor. Y yo me encuentro que cuando yo hablo con ella sobre un tema espiritual, ella me dice: usted está muy equivocado. Yo llevo muchos años en la iglesia. Yo llevo mucho tiempo aquí para que usted me venga a decir eso a mí. Y yo simplemente lo que le estaba diciendo, ¿usted sabe qué cosa era? Que la Biblia nos enseña a perdonar y que Dios quiere que nosotros perdonemos. Ella estaba batallando porque había un problema de perdón en su vida. Y yo le decía: hermana, usted tiene que perdonar. Su hijo había sido disciplinado y ella no entendía aquello. Yo le decía: vamos a pensar que se equivocaron. Perdona y vamos a esperar que el tiempo diga: no, yo no voy a perdonar. Yo llevo mucho tiempo en el evangelio. Y eso me demostró que el tiempo, hermanos míos, solamente lo que da son canas. El tiempo solamente lo que da es arrugas. No tiene que ver que usted tenga muchos años en el evangelio o no para ser maduro. Por otra parte, mis amados hermanos, la madurez no tiene que ver con el conocimiento acumulado. A veces pensamos que porque una persona ha leído muchos libros, porque una persona tiene mucho conocimiento, es muy maduro espiritualmente. Yo recuerdo que en una ocasión un pastor estaba predicando y me dice un primo mío: ¡qué tremendo! Oiga, en detrimento, él estaba hablando en detrimento del pastor que estaba en la iglesia. Ese pastor había estado invitado, pero ellos saben algo, yo me di cuenta de que las cosas no estaban bien en su predicación, en su enseñanza. Yo vi algo extraño, pero el pastor hablaba con mucho conocimiento, con mucha sabiduría. Y el primo me dice: ¿por qué ellos serán más espirituales y más maduros? Me dice él. Y le dije: primo, no sé, pero las cosas yo no las siento bien. Y se medio que: no, tú, porque tú siempre estás. Porque yo siempre he tenido la característica, a mí me gusta analizar las cosas antes de dar un criterio. A mí me gusta analizar bien qué es lo que hay detrás, porque usted no se puede guiar por la primera impresión. ¿Y sabes qué? Unos meses después, ese pastor se divorció, se fue y formó otra iglesia a su manera y fue un desastre. Aquello fue un desastre. De manera, hermano, que una persona que tenga mucho conocimiento, eso no quiere decir que sea una persona madura en Cristo. Puede tener mucho conocimiento y seguir siendo un niño. Por otra parte, hermanos, tampoco la madurez tiene que ver con la actividad. A veces porque usted ve a alguien involucrado en el servicio de la iglesia, usted ve a alguien involucrado: no, yo quiero recoger las ofrendas, no, yo quiero predicar, yo quiero enseñar, yo quiero leer la lectura bíblica, yo quiero venir a religión, yo quiero estar en todo. Hay gente que son muy activistas, hay gente que son muy dinámicos y muy activistas, pero te quiero decir algo, hermanos míos: el activismo no es sinónimo de espiritualidad, el activismo no es sinónimo de madurez espiritual. El activismo es sinónimo de que usted tiene el deseo de hacer algo. Hay personas que tienen el deseo de hacer muchas cosas, pero son inmaduros espiritualmente, son niños espiritualmente. De hecho, cuando Pablo le escribe a los corintios, estaba hablando de cristianos carnales, cristianos que no eran espirituales y eran personas que tenían la cena, iban para allá y celebraban por ahí. Dice Pablo: tienen todos los dones. ¿Y cómo sabían que la iglesia tenía todos los dones? Porque los hermanos estaban trabajando y haciendo cosas dentro de la iglesia, pero eran unos inmaduros espiritualmente hablando. De manera que una persona que sea activista, que esté haciendo cosas, no quiere decir que sea una persona madura espiritualmente. Por otra parte, hermanos míos, la prosperidad tampoco tiene que ver con la madurez espiritual. ¿Y usted cómo que qué tiene que ver? Sí. Hay veces que nosotros creemos que porque una persona ha sido prosperada económicamente, porque una persona tiene cierta prosperidad material, es porque está bien. Oye, ese hombre está bien, esa mujer, mira cómo Dios lo ha prosperado, es que está bien. No. Hay personas que prosperan económicamente y no quiere decir que es porque está bien espiritualmente. Y hay personas que no han prosperado económicamente y son bien maduros en Cristo. Así que no importa si usted ha prosperado o no, eso no tiene que ver.
no tiene que ver en la madurez espiritual. Así que madurez espiritual no tiene que ver ni con nuestra posición en Cristo, ni con el amor de Dios, ni con el tiempo, ni con el conocimiento acumulado, ni con la actividad, ni con la prosperidad. Y usted entonces me dirá, pastor, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué cosa es la madurez espiritual? Cuando llegamos a ser maduros espiritualmente, porque quiero decirte, la Biblia nos enfoca que tenemos que enfocarnos en la madurez. La Biblia nos habla de que tenemos que crecer. Y si usted realmente es cristiano, el anhelo de crecer, de ir y dar pasos ascendentes en su relación con Cristo, va a ser el anhelo suyo. Ese es el anhelo de cualquier cristiano. Entonces, ¿cuál es el concepto verdadero de ser maduros espiritualmente? ¿Cuándo somos maduros espiritualmente? ¿Cuándo hemos crecido espiritualmente? Simplemente, amados hermanos, cuando hacemos coincidir mi práctica con mi posición. Algo tan sencillo como esto. Cuando hacemos coincidir mi vida práctica con mi posición. Ahora bien, mi posición en Cristo es perfecta, dice la palabra. Estamos completos en Él. Tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Ahora, cuando hacemos coincidir nuestra vida, nuestro actuar con nuestra realidad espiritual, entonces es que estamos madurando espiritualmente. A ver, pastor, explícame un poquitico más eso. Vamos para allá. Tuvimos la lectura bíblica en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Hebreos, la Biblia nos habla acerca de la madurez espiritual. Y queremos ver allí brevemente, en Hebreos capítulo 5, dice la palabra: capítulo 5, versículo 11 dice, pero el versículo 12. Porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor de Hebreos le está hablando aquí a los cristianos y les dice: mira, ya ustedes deben de ser maduros espiritualmente. Ya ustedes deben de estar ingiriendo alimento sólido. Pero en vez de ingerir alimento sólido, continúan recibiendo leche. Continúan recibiendo leche en vez de recibir el alimento sólido. ¿Por qué reciben leche? Porque son niños. El niño es el que constantemente está con la boca abierta pidiendo leche. El niño constantemente está buscando que se le dé alimento, pero se le da, si usted le da a un niño recién nacido, usted le da alimento sólido, lo puede matar. Lo puede matar. De hecho, yo he escuchado personas, en Cuba se dio el caso una vez donde un niño, la madre no tenía leche suficiente y el niño se quedaba con hambre y prepararon un poquito de leche de vaca y se lo dieron y mataron al niño. Lo mataron porque el niño no puede digerir ciertos alimentos. Ahora, el escritor de Hebreos dice: ustedes son inmaduros, tienen necesidad de alimento blando, de leche, pero ya ustedes en este tiempo deberían de estar tomando o recibiendo alimento sólido. Pero continúa diciendo: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quién es el que recibe alimento sólido? ¿Quién es el que puede recibir alimento sólido? El que es maduro. ¿Y cuándo es maduro?
cuando por el uso, dice la palabra, le voy a leer nuevamente el pasaje, fíjate, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquellos que se han ejercitado por el uso en el discernimiento del bien y del mal. El alimento, la leche espiritual, es cuando usted recibe la palabra. Usted recibe palabra, usted está recibiendo alimento espiritual. Pero cuando usted pone en práctica esa palabra, fíjense, el niño no madura si constantemente está recibiendo simplemente leche. El niño está recibiendo leche de su madre todo el tiempo, pero esa leche tiene que él digerirla, esa leche tiene que darle fortaleza, y a medida que él va usando esa fortaleza para ir avanzando, él va a ir recibiendo otro tipo de alimento. Ahora, usted está recibiendo la leche espiritual, la parte sencilla del evangelio, pero a medida que usted va recibiendo ese alimento y lo va poniendo en práctica en las decisiones diarias de su vida, a medida que usted pone en práctica lo que usted va aprendido, dice la palabra que nuestros sentidos se van ejercitando. Nuestros sentidos espirituales se van ejercitando, y al ejercitarse, ¿tú sabes lo que va a pasar? Tu vida espiritual va a ir madurando. Tu vida espiritual va a ir creciendo porque te estás ejercitando en la palabra. Fíjense, hermano, aquellos que tienen los sentidos ejercitados. Hoy simplemente queremos sentarnos y recibir, y recibir, y recibir, pero no queremos poner en práctica aquellos que hemos recibido. Y si no ponemos en práctica la palabra que Dios nos da, ¿sabes qué va a pasar? Va a venir entonces a nuestras vidas la parálisis espiritual. Y es cuando vemos personas que llevan 150 años en la iglesia y son paralíticos espirituales. ¿Por qué? Porque no han crecido ni un centímetro en su vida espiritual, porque no se han ejercitado en la palabra y tienen, como dice la Biblia, que seguir recibiendo ¿qué cosa? Los rudimentos de la palabra, la leche espiritual, la base, los fundamentos. Y miren, Pablo está hablando, Pablo no, el escritor de Hebreos está hablando, aunque algunos piensan, aunque algunos piensan que fue Pablo, por la profundidad de estas palabras piensan que fue Pablo, pero el escritor de Hebreos está hablando a los creyentes acerca de Melquisedec y su relación con Cristo, todas estas cosas, pero el escritor de Hebreos dice, le estoy hablando de este tema, pero no entienden por qué, porque son niños espiritualmente hablando. Mis amados hermanos, Dios quiere que usted y yo maduremos en nuestra relación con Él. Dios quiere que usted y yo ascendamos en nuestra relación con Él. Que tu vida sea una vida ascendente, no un cachumbambé como es la vida de muchos. Constantemente viniendo a la iglesia, recibiendo palabra, y nos emocionamos, y qué lindo, y qué bonito, y qué agradable. Pero cuando salimos del templo, ¿qué hemos hecho con esa palabra? ¿Qué hemos hecho con aquello que hemos recibido? Hermanos míos, dice la palabra que no podemos ser solamente oidores, tenemos que ser oidores y también hacedores de esa palabra. Y el hacer, el actuar, el poner en práctica la palabra que tú has recibido, te va a llevar a ascender en tu relación con Cristo. De lo contrario, tu vida va a ser un total fracaso. Dios nos alimenta, Dios nos da la palabra, Dios nos da la enseñanza. Ahora nos toca a nosotros recibirla, y es nuestra la decisión si la ponemos en práctica o no. Es tuya la decisión si tú vas a crecer o no. Hermano, ¿por qué?
¿Por qué las personas no crecen? Porque yo me he encontrado, yo he escuchado, he leído, ¿no? He leído casos de personas que tienen muchos años y son como un niño pequeño. ¿Por qué? Por una razón. Porque están enfermos. Porque hay enfermedad en su cuerpo. ¿Qué es lo que impide que un ser humano normal crezca en su vida física, madure en su vida física? Enfermedad. ¿Qué es lo que impide que un cristiano pueda crecer en su relación con Dios y en su vida y madurar? Simplemente enfermedad espiritual. Estamos enfermos cuando no maduramos, estamos enfermos cuando no crecemos. Mis amados hermanos, es algo en lo que debemos de pensar, es algo en lo que debemos meditar. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? Dice la palabra, debiendo muchos ser ya maestros, continúan siendo niños. Hay veces que encontramos personas que llevan 20 años en el evangelio y todavía tenemos que estar, ay chica, vamos, o chicos, vamos al templo, mira, vamos, que te extrañamos, ven y que... Mano, se supone que ya usted sea una persona madura, una persona que sus sentidos estén ejercitados por la práctica, por el uso. Dios te da la palabra no para que te caiga en el oído y salga por el otro o simplemente para que tengas conocimiento. Dios te da la palabra. ¿Tú sabes para qué? Para que tú la pongas en práctica, para que tú le des uso, para que tú te alimentes y ese alimento esté funcionando dentro de tu cuerpo espiritual y te lleve a niveles superiores en tu relación con Dios. Mi amado hermano, miramos para adelante y tenemos una larga carrera. El escritor de Hebreos en el capítulo 12 dice que tenemos una larga carrera en la cual tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y seguir hacia adelante puestos los ojos en Jesús. Continuemos en esta carrera, pero enfoquémonos, hermanos míos, enfoquémonos en crecer en nuestra relación con Dios, enfoquémonos en crecer en nuestra relación con Cristo, enfoquémonos en trabajar en nuestra madurez espiritual, para que cuando Dios trate con nosotros, no tenga que tratar con niños espirituales, sino que nos trate con madurez para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana.